En agosto de 1995, Elena Warner, que hacía autostop en Colorado, detuvo a un compañero en la ruta 82. A partir de ese momento, fue dada oficialmente por desaparecida. Durante 15 años se la dio por muerta, hasta que un accidente en octubre de 2010 reveló la terrible verdad sobre su destino. La chica fue encontrada, pero ¿dónde estuvo exactamente todo este tiempo? ¿Quién fue su torturador? ¿Y por qué trató de protegerle, a pesar del infierno por el que había pasado? Usted lo descubrirá ahora mismo. Disfrute del visionado. El 24 de agosto de 1995, un jueves, el asfalto caliente de la autopista 82 desprendía una bruma sofocante que difuminaba los horizontes del Paso de la Independencia. Fue en esa tarde soleada cuando Elena Warner, de 18 años, estudiante de primer curso en la Universidad de Colorado, cerró la puerta de la casa de sus padres en Aspen. Tenía previsto hacer autostop hasta Twin Lakes, donde la esperaban unos amigos para una tradicional acampada de fin de semana. Según la descripción del cartel de búsqueda, Elena vestía una camiseta blanca, pantalones cortos vaqueros y llevaba una mochila azul de Mountain Sports. La última persona que vio a la chica con vida fue un camionero, Samuel Rigby. Su testimonio, recogido en un informe policial fechado el 25 de agosto, se convirtió en la única referencia temporal en las primeras horas de la investigación. A las 5:15 de la tarde, pasaba en coche por la entrada del Bosque Nacional White River. Según Rigby, la chica estaba de pie en el arcén de la carretera, con la mochila agarrada a los pies. Parecía segura de sí misma. Ni siquiera el sol que cegaba sus ojos me impidió ver su tranquila sonrisa. Elena simplemente levantó la mano, un gesto corto, sin ningún signo de ansiedad o prisa. El lugar donde Elena apareció por última vez, el Paso de la Independencia, se encuentra a 12.095 pies sobre el nivel del mar. Es una zona escarpada de acantilados de granito y densos bosques de pinos, donde el aire se vuelve delgado y frío en cuanto el sol toca las copas de los pinos. La carretera 82 se estrecha hasta convertirse en un tramo serpenteante, donde profundos barrancos llenos de enebro y rocas se abren a ambos lados de la carretera. Fue aquí, en el blanco silencio de las tierras altas, donde Elena dio su último paso. A las 22 de aquella noche, Michael Warner, el padre de la niña, hizo la primera llamada al departamento del sheriff del condado de Pitkin. Según el registro de llamadas, el hombre estaba muy preocupado. Se suponía que Elena llamaría después de llegar a Twin Lakes a las 20, pero no hubo contacto. La búsqueda oficial comenzó al amanecer del día siguiente, 25 de agosto de 1995. A las 6 de la mañana. La operación de búsqueda abarcó un radio de 20 millas desde la entrada al bosque de White River. Participaron más de 50 voluntarios, equipos caninos y un helicóptero del servicio forestal. Entre los primeros en acudir al rescate se encontraba Thomas Miller, de 32 años, residente local y experto en senderos de montaña. Miller fue descrito en los documentos del Cuartel General de Operaciones como un experto con un conocimiento detallado del terreno y de los pasadizos de las minas abandonadas del sector. Miller participó en el rastreo de las zonas más inaccesibles, gargantas profundas y antiguos cauces de arroyos, donde los rescatadores han encontrado con más frecuencia rastros de accidentes. Durante las primeras 48 horas, los rescatadores examinaron metódicamente cada metro cuadrado de terreno a lo largo de la carretera. Buscaban cualquier cosa: un trozo de tela blanca, una correa rota de una mochila azul o una huella de zapato en suelo seco. Pero el bosque permanecía en un inquietante silencio. Según el informe de los sinólogos, 3 perros rastreadores captaron un rastro cerca de la señal de tráfico donde estaba Elena, pero de repente se rompió en el mismo borde del asfalto. Esto indicaba que la chica se había subido a un coche y había abandonado la zona sin dejar señales de lucha. En el informe final de la primera semana de búsqueda, el sheriff Robert Lewis señaló un detalle importante.
Hemos comprobado todos los posibles lugares de parada y miradores en un radio de 30 millas en dirección este. Ni una sola señal de la presencia de la víctima, ni un puñado de cenizas de una hoguera, ni señales de estar sentado en el suelo, ni hierba arrugada. Los equipos de búsqueda recorrieron los afloramientos rocosos donde los viajeros suelen detenerse a descansar, pero no encontraron ni siquiera una botella de agua vacía o un envoltorio de comida. La situación ha llegado a un callejón sin salida. Helena Warner simplemente se ha desvanecido en el aire entre las interminables cordilleras de Colorado. No se han encontrado testigos que vieran los vehículos sospechosos, ni ha habido ninguna prueba material que sugiera hacia dónde se dirigía. La carretera 82 seguía zumbando con los motores de los coches, pero para la familia Warner era el comienzo de un viaje interminable hacia lo desconocido que duraría muchos años. 15 años son 5.478 días de silencio, que para la familia Warner se han hecho familiares pero insoportables. El caso de Helena Warner, que en su día ocupó las portadas de los periódicos de todo Colorado, se fue convirtiendo poco a poco en un montón de archivos polvorientos en la unidad de casos sin resolver del sheriff del condado de Pitkin. Los investigadores que habían iniciado la búsqueda en 1995 se habían jubilado, y una nueva generación de detectives percibía la desaparición de la niña cerca del Paso de la Independencia como parte del folclore local. Una trágica historia sobre cómo las montañas pueden tragarse a una persona sin dejar rastro. Sin embargo, en octubre de 2010, la naturaleza, que llevaba mucho tiempo ocultando la verdad, decidió hablar. Ese otoño, el estado se vio afectado por lluvias anormales. Según los informes del Servicio Meteorológico, en 3 días cayó una precipitación mensual, lo que provocó inundaciones a gran escala. El río Roaring Fork se desbordó y las aguas subterráneas del suburbio de Snowmass Village subieron hasta el punto de empezar a erosionar los cimientos de las casas y arrastrar las raíces de árboles centenarios. Situado a solo 8 kilómetros de donde Helena fue vista por última vez, Snowmass Village siempre se ha considerado un barrio tranquilo y seguro que ni siquiera se consideró zona de interés durante la búsqueda inicial. El 12 de octubre de 2010, un residente local, Arthur Pringle, de 60 años, inspeccionaba su propiedad después de que el agua se hubiera retirado. Su propiedad lindaba con una zona boscosa en la que había un olmo viejo y gigante, cuya edad se estimaba en más de 80 años. La inundación había erosionado el suelo en su base hasta una profundidad de más de medio metro, dejando al descubierto una maraña de gruesas raíces en forma de vena. En su declaración a la policía, grabada esa misma tarde, Pringle dijo: «Solo quería comprobar si el árbol iba a caer sobre mi cobertizo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que había algo brillante enredado en el limo negro entre las raíces. Al principio pensé que eran restos que había traído el agua, pero cuando el sol se reflejó en el metal, me di cuenta de que era una joya». Pringle sacó del barro una fina cadena de plata rota. De ella colgaba un colgante con forma de pico de montaña estilizado. La pieza estaba muy oscurecida por una larga estancia en el suelo, pero conservaba su forma. Un hombre que recordaba la historia de la niña desaparecida en comunidades tan pequeñas. El recuerdo de este tipo de tragedias perdura durante décadas. Llamó inmediatamente a la oficina del sheriff. Cuando el detective Marcus Thorne, encargado entonces de investigar casos antiguos, recibió el hallazgo, ordenó que llamaran inmediatamente a Michael Warner. La identificación tuvo lugar el 13 de octubre a las 10 de la mañana. Según los agentes presentes en el despacho, el padre de Helena reconoció el objeto al instante. Se trataba de un colgante de diseño que había regalado a su hija por su 18º cumpleaños, justo 3 meses antes de que desapareciera. Michael recordó que Helena nunca se quitaba esta joya, pues la consideraba su amuleto de la suerte. El hecho de que la cadena estuviera rota indicaba una cosa: no se perdió por accidente, sino que fue arrancada del cuello de la chica durante un forcejeo
o tras el uso de la fuerza. El hallazgo bajo el viejo olmo obligó a los detectives a revisar por completo el material archivado del año 1995. La principal pregunta que dejó perpleja a la investigación fue cómo las pertenencias personales de la chica desaparecida en la Ruta 82 acabaron a 8 kilómetros del punto del último contacto y en una propiedad privada de Snowmass Village. Un análisis geográfico de la zona señaló un terrible error lógico en la operación de búsqueda de hace 15 años. En el 95, las fuerzas principales, más de 50 voluntarios y rescatadores profesionales, se concentraron en las laderas de las montañas y a lo largo del cauce del río Roaring Fork en dirección a la corriente. Todos supusieron que Elena se había perdido en la naturaleza o había sido víctima de un accidente y había caído al agua. Nadie podía adivinar que se encontraba en una zona residencial, oculta tras las vallas de una propiedad privada. El viejo olmo del yacimiento de Pringle se convirtió en el punto de partida simbólico de una nueva fase de la investigación. Los investigadores contrataron a un equipo de antropólogos forenses para que realizaran un examen detallado del suelo alrededor del árbol. Durante 48 horas, un radio de 100 pies de la zona fue tamizado a través de finos tamices. El detective Thorne señaló en su informe: buscábamos restos biológicos, fragmentos de huesos o dientes. Si las joyas estaban aquí, existía una gran posibilidad de que la propia Elena estuviera enterrada en algún lugar cercano, bajo una capa de tierra que solo se había vuelto más densa a lo largo de los 15 años. Sin embargo, la tierra no reveló nada más que la cadena. Esto no hizo más que aumentar el misterio. Si el cuerpo no estaba cerca, ¿cómo había podido introducirse el colgante en las raíces del árbol? Un examen demostró que la cadena llevaba en la tierra al menos 10 años. La inundación no hizo más que sacarla a la superficie, revelando un misterio que llevaba años oculto bajo los pies de los habitantes de Snowmass Village. Este caso provocó una auténtica explosión mediática en Colorado. Los canales de televisión empezaron a emitir de nuevo fotos de la joven Elena Warner, y la policía cambió oficialmente el estatus del caso de probable accidente a secuestro y asesinato. Los investigadores empezaron a sacar listas de todos los propietarios de la zona a partir de 1995. Se dieron cuenta de que la respuesta no estaba en las montañas salvajes, sino muy cerca, a la sombra de casas acogedoras, donde 15 años atrás alguien muy precavido había conseguido engañar tanto a la ley como a todo el grupo de búsqueda. El detective Thorne, analizando antiguos informes, se percató de otro detalle. En el 95, los voluntarios que peinaron este sector informaron de que se inspeccionó visualmente el territorio de las viviendas particulares, no encontrándose ningún objeto sospechoso. Esto significaba que los agentes de la ley se fiaban entonces simplemente del silencio de estos lugares, sin sospechar que el infierno podía esconderse tras altas vallas y muros insonorizados. La cadena de plata se convirtió en la llave que empezó a abrir la puerta a un pasado que todos querrían olvidar. Pero ninguno de los detectives de la época podía siquiera imaginar que el descubrimiento bajo el olmo era solo la minúscula punta del iceberg del horror que había estado ocurriendo todos estos años, justo a su lado. Cuando en octubre de 2010 se reabrió oficialmente el caso de Elena Warner, los detectives recurrieron a las fuentes primarias, los amarillentos cuadernos de bitácora de los voluntarios que participaron en la búsqueda inicial en 1995. Thomas Miller. Un análisis minucioso de sus actividades durante aquella fase crítica de la investigación reveló una pauta de comportamiento tan impecable que se convirtió en el camuflaje perfecto. Miller no solo ayudaba, era el artífice del vacío de información en el que había estado operando la investigación durante 15 años. Según los informes operativos, Miller, que entonces tenía 32 años, llegó al cuartel general de la operación de búsqueda el 25 de agosto de 1995 a las 7 de la mañana
solo una hora después del inicio oficial de los trabajos. En la columna Cualificaciones indicaba: conocimiento local de los senderos, escalador experimentado, conocimiento de los sistemas de cuevas del bosque White River. Para el sheriff Robert Lewis, que estaba sometido a una tremenda presión por parte de la prensa y de la familia Warner, Miller fue todo un hallazgo. Era un hombre tranquilo y metódico que nunca se quejaba de cansancio y siempre se enfrentaba a las rutas más duras. En el testimonio de un antiguo ayudante del sheriff, Harrison Fox, grabado durante la revisión retrospectiva del caso, Miller fue descrito como un hombre sombra. Fox recordó: Thomas siempre estaba cerca, pero nunca llamaba demasiado la atención. Mientras los demás voluntarios discutían en voz alta teorías en torno a la hoguera o discutían sobre rutas, él se limitaba a estudiar mapas. Conocía cada barranco, cada cueva y cada mina abandonada en un radio de 20 millas. Cuando hablaba, la gente le escuchaba porque su conocimiento de la zona parecía absoluto. Fue esta autoridad la que permitió a Miller realizar una maniobra clave que desvió la investigación durante años. El tercer día de la búsqueda, el 27 de agosto de 1995, cuando las tensiones estaban en su punto álgido, Thomas Miller se dirigió a una reunión del cuartel general operativo. Según el protocolo número 14, aportó un dictamen pericial. Miller persuadió al sheriff de que, dado el rápido caudal del río Roaring Fork tras las recientes lluvias, lo más probable era que la niña resbalara en unas rocas resbaladizas, cayera al agua y fuera arrastrada muchos kilómetros río abajo, donde el cauce se vuelve turbio e intransitable. Lo justificó diciendo que había comprobado personalmente la orilla y había observado desprendimientos característicos cerca de uno de los salientes peligrosos. Esta versión era tan conveniente para los exhaustos rescatadores que fue aceptada como la principal. Explicaba la ausencia del cuerpo, la ausencia de pertenencias y la falta total de cualquier prueba de secuestro. El río se convirtió en una excusa conveniente para la impotencia de la ley. Durante las semanas siguientes, los voluntarios se centraron en los cursos de agua, ignorando por completo las zonas residenciales y los territorios privados situados a pocos kilómetros de la Ruta 82. Una vez concluida la fase activa de la búsqueda, Thomas Miller volvió a su existencia normal, casi transparente. Trabajaba en una ferretería local llamada Mountain Peak Supply, situada en las afueras de Aspen. Era el lugar perfecto para un hombre de su talla. Un almacén tranquilo, olor a serrín fresco, herramientas metálicas y grasa. Colegas y clientes habituales le describían como un profesional fiable, pero extremadamente taciturno. Lo sabía todo sobre construcción, materiales insonorizantes, mezclas de hormigón y complejos sistemas hidráulicos. Uno de los residentes de Snowmass Village, que llevaba 10 años comprando materiales de construcción a Miller, declaró posteriormente a los detectives: Thomas era el tipo de hombre que te ayudaba a cargar pesados sacos de cemento en tu camioneta y nunca decía una palabra. Nunca llegaba tarde al trabajo, no tenía malos hábitos y no estaba involucrado en ninguna disputa de la ciudad. Simplemente existía en la periferia de tu visión, como una parte del paisaje que ves todos los días, pero nunca estudias en detalle. La vida cotidiana de Miller fuera de la tienda era aún más privada. Vivía en su finca de Willow Creek, rodeada de un denso bosque de coníferas y una alta valla. Los vecinos, cuyas casas estaban al menos a media milla de distancia, rara vez le veían en el patio. Según los registros de los servicios públicos, el consumo energético de su casa se había mantenido estable durante los 15 años, sin picos que llamaran la atención. Era un maestro del disimulo en la vida cotidiana. Su césped estaba siempre perfectamente cortado y su buzón nunca se amontonaba. La absoluta invisibilidad de Miller ante la justicia también estaba garantizada por el hecho de que carecía de antecedentes penales. Su nombre
solo apareció una vez en las bases de datos de la policía de Colorado en relación con la renovación de su licencia de armas de fuego. Nunca había excedido el límite de velocidad, nunca se había metido en una pelea de bar y no mostraba signos de inestabilidad psicológica. Para los demás, no era más que un tranquilo vecino de la ferretería que una vez había sido un heroico voluntario en busca de una niña desaparecida. Sin embargo, tras este velo de normalidad, había un hombre que sabía exactamente por qué no se podía encontrar a Elena Warner en el río Roaring Fork. Mientras el sheriff Lewis redactaba los partes de accidente, Miller pasaba cada mañana por las casetas con carteles de Se Busca, en los que el rostro de Elena se desvanecía poco a poco al sol. Su reputación de hombre de confianza era un escudo que él mismo se había forjado, utilizando la confianza de la comunidad como material para su tapadera. Durante 5.478 días permaneció fuera de toda sospecha, formando parte del mismo sistema que debía desenmascararle. Su vida normal en Mountain Peak Place continuó sin cambios. Incluso cuando la tecnología moderna empezó a cambiar el mundo, ignoró la moda de los teléfonos inteligentes o Internet, manteniéndose fiel a sus hábitos y a su silencio. Nadie sabía que cada tarde, tras el cierre de la tienda, este hombre de confianza desaparecía tras las puertas de Willow Creek, donde el tiempo se detenía para otra persona a la que el mundo ya había empezado a olvidar. Mientras cientos de voluntarios peinaban las laderas rocosas y se asomaban a cada grieta del Paso de la Independencia, la verdadera prisión de Ellen Warner estaba a solo 8 kilómetros de su casa. La finca de Willow Creek, propiedad de Thomas Miller, parecía desde fuera una típica finca suburbana. Un cuidado césped rodeado de setos y un enorme taller de madera, desde el que a menudo se oía el sonido de una sierra circular. Pero bajo esta apariencia de normalidad se escondía una estructura de ingeniería diseñada con una precisión a sangre fría. Un examen forense realizado mucho más tarde reveló que el sótano situado bajo el taller no era un simple almacén, sino un búnker profesionalmente equipado en el que se aprovechó hasta el último centímetro de espacio para aislar completamente la instalación. La habitación tenía unos 250 pies cuadrados y estaba situada a 12 pies por debajo de los cimientos de hormigón del taller. Las paredes estaban construidas con una doble capa de hormigón armado de 10 pulgadas de grosor cada una. Entre las capas, Miller colocó un compuesto insonorizante especial, utilizado normalmente en estudios de grabación profesionales o instalaciones militares. Esto significaba que, aunque Elena gritara a pleno pulmón, el sonido de su voz nunca llegaría a la superficie. El aire se suministraba a la cámara a través de un sistema de conductos de ventilación ocultos, camuflados como tuberías de desagüe ordinarias de la obra. La iluminación era exclusivamente artificial, lámparas fluorescentes que funcionaban según un horario estricto, creando la ilusión del día y la noche. Según los informes de los psicólogos que analizaron las condiciones de su estancia, Miller no solo retenía físicamente a la niña, sino que destruía sistemáticamente su personalidad mediante la desinformación. Durante los primeros meses de su cautiverio, en 1995, convenció a Elena de que el mundo fuera de esos muros había dejado de existir tal y como ella lo conocía. Utilizando grabaciones de radio falsas y recortes de periódicos falsificados, pintó un cuadro de una catástrofe mundial que supuestamente ocurrió poco después de que él la salvara. El elemento más brutal de su juego psicológico fue la mentira sobre el destino de su familia. Un mes después de la desaparición de Elena, en septiembre de 1995, Miller le comunicó la noticia de un terrible accidente de coche. Afirmó que sus padres habían muerto en el acto, tratando de encontrarla en las montañas. Para reforzar esta leyenda, presentó una esquela falsa que parecía un recorte de un periódico local de Aspen. Miller convenció a la niña de que estaba sola
y de que él era la única alma viviente que sabía de su existencia y estaba dispuesto a arriesgarse para alimentarla y protegerla del peligroso caos exterior. Las pruebas forenses indican que Miller disfrutaba de su papel de benefactor. Le llevaba cada noche porciones de comida que él llamaba escasas provisiones, creando la sensación de que cada plato de sopa era el resultado de sus heroicos esfuerzos en el mundo exterior. La habitación no tenía ventanas, relojes ni ningún dispositivo para controlar el tiempo real. 15 años de cautiverio se convirtieron en un ciclo interminable de espera de pasos por encima de la cabeza de Elena. Cada sonido de la cerradura hidráulica abriéndose en la pesada puerta era un momento de verdad para ella. ¿Traería buenas noticias hoy? ¿O le diría de nuevo cómo el mundo a su alrededor sigue pudriéndose? Miller utilizó los conocimientos adquiridos en la ferretería para mantener el búnker en óptimas condiciones. Instaló un sistema de filtración de agua y un generador autónomo que permitía a Willow Creek funcionar incluso cuando se cortaba la red eléctrica de la ciudad. Esto daba a la víctima la ilusión de depender por completo del genio tecnológico de su captor. Elena se encontró en una situación en la que su cerebro, tratando de sobrevivir, empezó a percibir al verdugo como su único protector. Los expertos llamarían más tarde a esto una manifestación clásica de vinculación traumática, exacerbada por la completa privación sensorial y la ausencia de fuentes alternativas de información durante 5.500 días. En el interior del búnker había una pequeña estantería con libros y cintas que Miller seleccionó cuidadosamente. Eran materiales sobre supervivencia en condiciones extremas y textos religiosos que hacían hincapié en el tema de la humildad y la gratitud por haber sido rescatados. Cada objeto de esta celda era una herramienta de manipulación. Olena no tenía acceso a espejos, lo que durante 15 años la privó de comprender cómo cambiaba y envejecía. Seguía siendo una chica de 18 años en su mente, encerrada en una cripta de hormigón, mientras el mundo real, a 10 centímetros de distancia, seguía su camino, ignorante de la existencia de este universo paralelo bajo Willow Creek. El 20 de octubre de 2010, una espesa niebla se cernía sobre el condado de Pitkin, que se convirtió en lluvia helada al anochecer. La temperatura del aire descendió en picado hasta los 32 grados Fahrenheit, convirtiendo el asfalto mojado de la Ruta 82 en una trampa de espejos. Fue esa noche, aproximadamente a las 9:30, cuando el mecanismo de la vida de Thomas Miller, que funcionaba a la perfección, dio su primer y fatal fallo. Según el informe de la Patrulla de Carreteras del estado de Colorado, la camioneta plateada de Miller se dirigía hacia Snowmass Village a una velocidad de unos 55 kilómetros por hora, en uno de los tramos más traicioneros de la carretera serpenteante, donde la carretera hace un giro brusco sobre un profundo barranco. El vehículo chocó contra una placa de hielo negro. El investigador Dan Riley, que llegó al lugar 20 minutos después, señaló en el informe: prácticamente no había señales de frenado. El vehículo perdió tracción, atravesó una barandilla metálica y cayó en una zanja, dando varias vueltas de campana antes de detenerse en el fondo de la ladera, 40 pies más abajo. Los testigos del accidente, una pareja de jóvenes que circulaban en sentido contrario, llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Según ellos, la camioneta parecía un montón de metal destrozado y el conductor estaba inmovilizado en la cabina por los airbags desplegados y la columna de dirección deformada. Los rescatadores tardaron más de 45 minutos en liberar al hombre de la trampa utilizando herramientas hidráulicas. Thomas Miller se encontraba en un estado de profunda inconsciencia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Valley View de Glenwood Springs, a 40 millas del lugar del accidente. El historial médico, fechado el 21 de octubre de 2010, decía: paciente ingresado con traumatismo cráneoencefálico abierto, fracturas costales múltiples y hemorragia interna, estado crítico, inducido a coma inducido,
para estabilizar las constantes vitales. Miller se convirtió en el paciente anónimo número 412 porque sus documentos quedaron esparcidos por la cabina durante el accidente y la policía no los encontró inmediatamente entre los restos y el barro. Mientras los médicos luchaban por salvar la vida del secuestrador, la mansión Willow Creek estaba sumida en un silencio absoluto y mortal. Para Helen Warner, a 3 metros bajo tierra, la noche empezó como miles de otras antes. Estaba acostumbrada a orientarse en el tiempo por las sutiles vibraciones de los pasos sobre su cabeza y el sordo chasquido del accionamiento hidráulico de la puerta que solía producirse a las 10 de la noche. Era su única conexión con la realidad, su reloj, que nunca le había fallado en 15 años. Aquella noche, sin embargo, el sonido habitual no se produjo. Pasaron las 10, luego las 11, pero las paredes insonorizadas del búnker siguieron inmóviles. Según reconstrucciones posteriores de psicólogos, las primeras horas del retraso fueron el comienzo de una pesadilla desconocida hasta entonces para Elena. En su realidad distorsionada, que Miller había estado construyendo durante años, la ausencia de un salvador solo significaba una cosa: el mundo exterior, de cuya catástrofe había estado hablando constantemente, por fin la había alcanzado. Elena se encontraba en un estado de total aislamiento informativo y físico. No sabía nada del accidente en la autopista, no sabía que la persona a la que consideraba su único protector yacía en una cama de hospital bajo un respirador artificial. El búnker empezó a enfriarse cuando el sistema de calefacción autónomo que Miller ajustaba cada noche pasó a un modo económico. El silencio que antes había sido solo un telón de fondo de su cautiverio se hizo ahora tangible, pesado y amenazador. Durante las siguientes 48 horas, la casa de Willow Creek permaneció vacía. El buzón comenzó a amontonarse con correspondencia empapada por la lluvia, y la luz del taller, que Miller había olvidado apagar antes de marcharse, siguió emitiendo una tenue luz amarilla, incapaz de abrir la pesada puerta de metal, cerrada con una sofisticada cerradura electrónica. Elena quedó atrapada dentro de una trampa. 15 años de rutina se rompieron no por los esfuerzos de la policía, sino por un accidente a ciegas en una carretera resbaladiza. Una mujer que había olvidado cómo creer en los milagros se quedaba ahora sola con un vacío en el que cada minuto de silencio se llevaba los restos de su esperanza de que el mañana llegara alguna vez. En el gran mundo, Thomas Miller era un desconocido más en estado crítico, pero bajo tierra seguía siendo un dios que desaparecía de repente, dejando que su creación muriera en la oscuridad. El 23 de octubre de 2010, un silencio antinatural y pesado reinaba sobre la finca de Willow Creek, que no podían romper ni las ráfagas de viento otoñal. En el mundo grande, Thomas Miller estaba en coma profundo en el hospital de Glenwood Springs, con respiración asistida, y su camioneta, que se había salido de la ruta 82, ya había sido remolcada al depósito como un montón de metal destrozado. Pero abajo, a 12 pies bajo tierra, el tiempo se había detenido para otro hombre. Elena Warner llevaba más de 72 horas en completa oscuridad y silencio. Según informes médicos posteriores, esos 3 días fueron los más difíciles de sus 15 años de cautiverio. Sin comida y, lo que es más importante, sin agua, el cuerpo de la mujer de 33 años empezó a decaer rápidamente. El sistema autónomo de soporte vital del búnker, privado del control de Miller, funcionaba en modo de emergencia. La ventilación solo producía un débil chorro de aire viciado, y las luces estaban completamente apagadas por un temporizador electrónico que nadie tenía el poder de resetear. En este vacío absoluto, Olena se dio cuenta por primera vez de que su Salvador no iba a venir. Su cerebro, envenenado durante años por manipulaciones sobre el mundo perdido, empezó a dibujar imágenes del final definitivo. No sabía nada del accidente. Creía que lo que Miller le había advertido había ocurrido por fin,
y que ella era la última persona en la tumba de hormigón. A las 11 de aquella mañana, un viejo sedán se detuvo ante la casa. Era Martha Miller, la madre de Thomas, de 80 años, que vivía en otra parte de la ciudad. Estaba preocupada porque su hijo llevaba 3 días sin contestar al teléfono y había venido a dar de comer a su gato, Barnaby. En su declaración a la policía aquella noche, Martha recordó: «La casa me recibió con frialdad. Thomas nunca dejaba abierta la puerta del taller, pero esta vez la cerradura estaba apenas tapada. Pensé que tenía prisa, pero el silencio en el interior era tan denso que me daba miedo hasta respirar». La mujer atravesó la cocina hasta el garaje, donde Thomas pasaba la mayor parte del tiempo. Fue allí, entre el olor a aceite y serrín fresco, donde oyó un sonido que siempre quedará grabado en su memoria. Era un raspado débil pero rítmico, el sonido del metal sobre el hormigón, que procedía de debajo de los enormes estantes de trabajo que contenían herramientas pesadas y materiales de construcción. El raspado se repetía cada 10 segundos, como si alguien intentara enviar una señal. La aterrorizada mujer, cuya imaginación estaba llena de ladrones escondidos en el sótano, marcó inmediatamente el número de emergencias 911. Los agentes de patrulla David Copeland y Lisa Green llegaron a Willow Creek 12 minutos después. Según el informe del agente Copeland, una inspección inicial del garaje no reveló signos de entrada forzada. Sin embargo, oyeron el sonido que Martha había mencionado. Era un sonido de arañazos que provenía justo de debajo del suelo. El experimentado Copeland observó una delgada y casi invisible línea de costura en el suelo de hormigón que discurría a lo largo de la pared trasera, detrás de las estanterías. Detrás de las estanterías había un nicho oculto con un panel de control. Cuando el agente pulsó uno de los botones, un pesado zumbido mecánico sonó en el silencio del garaje. Una enorme losa de hormigón, accionada por un sofisticado actuador hidráulico, empezó a deslizarse lentamente, revelando la negra boca de la mazmorra. Como dice el informe, un fuerte olor a moho, humedad y sudor rancio salía del agujero abierto. Era el olor de un lugar donde una persona ha estado durante años sin acceso al aire fresco. Los agentes sacaron sus linternas y comenzaron a descender por la escalera metálica, que conducía a una profundidad de 12 pies. Los haces de las linternas arrancaron de la oscuridad unas paredes cubiertas de un oscuro material insonorizante que absorbía la luz. En un rincón de la pequeña habitación, sobre una estrecha cama, estaba sentada una mujer. Era increíblemente pálida, casi transparente, y su pelo, antaño dorado, era ahora gris y enmarañado. Se cubría la cara con las manos, escondiéndose de la luz brillante de las linternas, que le causaba dolor físico después de 3 días de oscuridad total y 15 años de lámparas tenues. Agarraba una simple taza de metal con la que rascaba la rejilla de ventilación, esperando un milagro. ¿Eres Thomas?, fue la primera pregunta que hizo con voz débil y ronca, según el testimonio de la agente Lisa Green. Cuando le dijeron que eran policías, la mujer no mostró alegría. Por el contrario, su cuerpo se estremeció con un terror convulsivo. No creía en el rescate, porque para ella, el mundo fuera de este sótano ya no existía. 15 años de silencio se habían roto con el sonido de voces extrañas y desconocidas que le parecían una amenaza, no una esperanza. El agente Green se acercó y habló en voz baja. «Estamos aquí para sacarte de aquí. ¿Cómo se llama?» La mujer bajó lentamente los brazos y a la luz de la linterna, los agentes vieron un rostro que solo habían visto en viejos carteles de búsqueda. Parecía mucho mayor de sus 33 años, pero sus rasgos eran inconfundiblemente los de Elena Warner. Miró a los policías con ojos poco acostumbrados a la realidad y dijo: «Elena, me llamo Elena Warner. Por favor, que no sepa que me habéis encontrado». El proceso de sacar a Elena a la superficie duró más de 40 minutos.
Sus músculos estaban tan atrofiados que era incapaz de subir sola las empinadas escaleras. El agente Copeland la sacó en brazos, cubriéndola con su chaqueta para protegerla de la luz del día. Cuando salieron del garaje, Elena encontró el cielo otoñal de Aspen insoportablemente brillante. Cerró los ojos y empezó a temblar al respirar el aire, que por primera vez en 5.478 días no olía a cemento y aceite. La ambulancia ya había llegado y la finca de Willow Creek estaba rodeada de cinta amarilla. El mundo acababa de enterarse del regreso de alguien a quien había enterrado 15 años antes, pero la propia Elena no sabía que su viaje hacia la verdadera libertad acababa de empezar. Cuando Helena Warner salió por fin a la luz en octubre de 2010, la verdad que empezó a emerger era mucho más aterradora que cualquier suposición que se hubiera hecho durante los 15 años anteriores. Según los materiales de los primeros interrogatorios y exámenes médicos, todo empezó una soleada tarde del 24 de agosto de 1995. En el Paso de la Independencia, Thomas Miller, que entonces tenía 32 años, detuvo su camioneta junto a una chica que estaba de pie en el arcén de la carretera 82. Miller parecía un hombre corriente y educado que simplemente se ofrecía a ayudar. Sus maneras tranquilas y su sonrisa sincera adormecieron a la joven de 18 años. A los pocos minutos de que ella subiera al coche, él aprovechó el momento en que Elena se volvió hacia la ventanilla para administrarle una droga médica que la dejó inconsciente al instante. Durante los siguientes 5.478 días, la vida de Elena fue sacrificada al morboso deseo de poder total de Miller. Según los informes de los psicólogos forenses, el motivo principal del secuestrador no era el rescate ni la violencia física ordinaria, sino la creación de un universo cerrado en el que él pudiera ser la única ley y el único Dios. Para Elena, se convirtió en la personificación de toda la vida que quedaba en el planeta. Miller disfrutaba de que su voluntad dependiera de que era su voluntad la que determinaba si ella vería la luz de la lámpara bajo el techo de hormigón, si hoy recibiría una comida o si escucharía una sola palabra viva. Construyó metódicamente los muros de su prisión psicológica, haciéndolos más fuertes que el hormigón de Willow Creek. Su herramienta de tortura más sofisticada era la desinformación total. Miller llevó periódicos falsos al sótano durante años y reprodujo grabaciones de audio que él mismo había editado. Estos informes falsos mostraban que el mundo fuera del búnker estaba sumido en guerras, epidemias y caos social. Convenció a Yelena de que sus padres y su hermano habían muerto en un accidente de coche apenas un mes después de su desaparición. Le dijo que nadie había intentado buscarla, que sus amigos habían olvidado su nombre hacía tiempo y que la policía había cerrado el caso en una semana. Miller creó la imagen de un último defensor, convenciendo a la niña de que él era la única persona en la Tierra que se preocupaba por su vida y que se arriesgaba cada día para garantizar su seguridad en un mundo en ruinas. Según los testimonios de los psicoterapeutas que trabajaron con Elena, tras su liberación, al principio comprendió la anormalidad de la situación e intentó resistirse. Sin embargo, el tiempo y el aislamiento total hicieron mella. Después de 5 años en tiempo congelado, cuando ninguna otra fuente de información refutaba las palabras de Miller, su cerebro empezó a aceptar esta realidad distorsionada. Empezó a sentirse tremendamente agradecida a su torturador por no dejarla morir de hambre en la oscuridad. Era una manifestación clásica de disociación traumática en la que la línea entre enemigo y salvador se borraba por completo. En el momento de su rescate, el estado físico de Elena era crítico. El examen mostró que su piel se había vuelto cerosa, de una palidez casi translúcida debido a la falta de luz solar natural durante 180 meses. Los músculos de sus piernas se habían atrofiado hasta el punto de que casi había olvidado cómo caminar, dando pasos cortos e inseguros por el calabozo.
Cuando los oficiales la sacaron a la superficie, la luz del día le causó no solo lágrimas, sino también dolor físico real, como si agujas calientes se clavaran en sus ojos. Mentalmente estaba en un estado de profundo horror. No creía que los hombres de uniforme fueran reales, creyendo que eran parte de otra alucinación o del cruel juego de Miller. No tenía esperanzas de ser rescatada, porque en su mente no había nadie que pudiera salvarla. Sin embargo, la mayor conmoción para Elena fue la visión del mundo moderno que vio a través de la ventanilla de un coche de policía de camino al hospital de Aspen. Cuando ella desapareció, en 1995, los teléfonos móviles eran escasos e Internet apenas empezaba a desarrollarse. Ahora, en 2010, los letreros luminosos de neón, las pantallas planas de las gasolineras y los teléfonos inteligentes en manos de casi todos los transeúntes le parecían tecnología sacada de una película de ciencia ficción. Al ver la vida plena y vibrante en las calles de la ciudad, donde la gente reía, tomaba café y se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, experimentó un agudo cambio nervioso. Su cerebro se negaba a aceptar la verdad. El mundo no estaba muerto, sino floreciente. Se dio cuenta de que mientras ella moría lentamente de soledad y desesperación en una celda de hormigón, su familia estaba a solo 8 kilómetros de distancia. Mientras tanto, seguían queriéndola, buscándola a lo largo de los años y esperando un milagro. El informe médico decía: la paciente cayó en un estupor catatónico tras darse cuenta del alcance de la mentira. Solo repetía una frase: estuve tan cerca. Resultó que la verdadera tragedia no eran solo las paredes del sótano, sino el hecho de que 15 años de su juventud habían sido sencillamente borrados de la realidad, sacrificados a la locura de un hombre que pasaba todos los días por delante de su casa. El mundo continuó moviéndose y para una sola persona se detuvo en agosto del 95, dejándola sola en la oscuridad mientras ocurría una historia a las puertas de su casa en la que nunca tuvo nada que ver. Durante la inspección del calabozo, los expertos forenses encontraron un almacén de pruebas de las manipulaciones de Miller. Cientos de artículos de periódico sobre las catástrofes, pulcramente recortados, que él había alterado pegando los nombres de sus amigos y familiares. Sobre la mesa había una grabadora con sonidos especialmente grabados de explosiones y sirenas, que él encendía en la ventilación durante los ataques desde el exterior. Cada uno de estos objetos era un ladrillo en el muro que separaba a Olena de la realidad. Cuando por fin se dio cuenta de que Miller no era su héroe, sino la única causa de su infierno, el muro se derrumbó, dejando tras de sí solo las cenizas de años de vida perdidos que nunca podrían recuperarse. La noticia de la liberación de Helena Warner se extendió por el condado de Pitkin como un reguero de pólvora, y en la mañana del 24 de octubre de 2010 se había convertido en una sensación nacional. Las cadenas de televisión interrumpieron sus emisiones para informar de lo increíble. La chica cuyo nombre había sido sinónimo de desaparición sin esperanza durante 15 años estaba viva. A las puertas de la finca de Willow Creek, que ahora estaba rodeada por docenas de agentes del FBI y científicos forenses, los periodistas hacían cola. Sin embargo, el verdadero drama se estaba desarrollando en los estériles pasillos del hospital de Glenwood Springs, donde Elena estaba siendo sometida a las primeras fases de desintoxicación y reconocimiento. El momento más emotivo que quedó grabado en la memoria del personal médico fue cuando Elena conoció a su familia. Su padre, Michael Warner, que con los años se había convertido en un hombre canoso y encorvado, parecía haber envejecido décadas. La primera vez que oyó la voz de su hija a través de la puerta de la sala, Leo, el hermano pequeño de Elena, estaba a su lado. En 1995, no era más que un niño de 10 años que esperaba a su hermana en la ventana todas las noches, con la esperanza de ver su mochila azul. Ahora, en 2010, Elena estaba ante un hombre adulto, de hombros anchos, con uniforme de rescate de montaña de Colorado.
Leo había dedicado su vida a encontrar personas precisamente por la tragedia de su familia, y el simbolismo de que él la sacara del calabozo rompió el corazón de millones de estadounidenses. Según el testimonio de Ann Richter, una enfermera que estuvo presente durante el primer contacto, Elena no reconoció a su hermano al principio. Le miró con miedo, intentando encontrar los rasgos del rostro infantil que su memoria había captado 15 años antes. Solo cuando Leo le entregó una vieja y desgastada fotografía que había llevado en el bolsillo del pecho todos estos años, empezó a llorar. Fue la primera liberación emocional genuina tras años de entumecimiento disociativo. Para Olena, ese momento supuso la dolorosa constatación de que el tiempo no solo había pasado, sino que había cambiado todo a su alrededor, dejándola a ella como la única atrapada en el siglo pasado. Mientras la familia se esforzaba por reconstruir sus lazos rotos, en otra ala del mismo centro médico se decidía el destino de su verdugo. Thomas Miller se encontraba en un coma profundo, provocado por un edema cerebral tras el accidente de la Ruta 82. La policía había establecido un dispositivo de seguridad las 24 horas del día frente a su habitación, con la esperanza de tener al menos una oportunidad de interrogarle. Los investigadores tenían cientos de preguntas. ¿Hubo otras víctimas? ¿Alguien le ayudó a construir el búnker? Pero la verdad permanecía tras las puertas cerradas de su mente. El 26 de octubre de 2000, a las 3 de la madrugada, los monitores médicos registraron una parada cardíaca. Thomas Miller murió sin recobrar el conocimiento. Falleció llevándose consigo las respuestas a muchas preguntas, pero, sobre todo, perdió para siempre su poder sobre Elena. El proceso de rehabilitación de Elena Warner se ha convertido en objeto de numerosos trabajos científicos. Tuvo que volver a aprenderlo todo, desde caminar con los músculos atrofiados hasta confiar en la gente. En los primeros meses no podía permanecer en habitaciones con puertas cerradas y sentía pánico al oír pasos en el pasillo. Su piel fue perdiendo su palidez cerosa bajo los rayos del sol real, pero sus heridas psicológicas eran mucho más profundas. Tardó mucho en acostumbrarse a la tecnología moderna, pues percibía Internet y las pantallas táctiles como algo hostil e incomprensible. El mundo, que según Miller debía estar destruido, resultó ser demasiado rápido y ruidoso para ella. A pesar de su grave estado, Elena demostró una increíble fuerza de voluntad. Un año después de su liberación, pudo regresar al paso de la independencia con su hermano y su padre. Quería ver el lugar donde su vida se partió en dos. Allí, entre las rocas de granito, dejó una cadena de plata con el pico de una montaña, la misma que ayudó a encontrarla. Era su ritual personal para despedirse de la sombra de Miller. La historia de Helen Warner permanece en los archivos de Colorado como un recordatorio de que incluso en las comunidades más seguras, detrás de las puertas de los vecinos tranquilos, puede acechar una oscuridad que los equipos de búsqueda profesionales no pueden discernir. El mundo nunca la ha olvidado, y fue este recuerdo colectivo y un accidente en una pendiente resbaladiza los que se convirtieron en las llaves que abrieron la puerta de su nueva vida. Elena comenzó su largo viaje hacia la curación, sabiendo que ahora solo existía el cielo infinito sobre su cabeza, no la losa de hormigón de Willow Creek.